Capítulo 34. Era el quinto día de la estancia de Takuma en el puesto fronterizo, y la situación no pintaba bien para Tokubetsu Jinin Fujita. Aunque sabían que alguien había manipulado los informes de patrulla, no había pruebas de irregularidades. La única evidencia eran los testimonios de los shinobi que patrullaban, pero no podían considerarse pruebas concretas, por mucho que confirmaran que sus patrullas eran diferentes. Incluso si alguien encontrara un informe original, seguiría siendo visto con sospecha, ya que la legitimidad residía en los informes oficiales falsos archivados. Los altos mandos tomarían una decisión basándose en su informe, y a menos que mintiera descaradamente, no había forma de maquillar la situación a favor de Fujita. Lo único que pudo hacer fue suavizar el golpe. Ambulin. Takuma, que observaba los almacenes, se giró y vio a Youma corriendo hacia él. Aparte de la reunión con el equipo de investigación, el segundo al mando no se había apartado ni un paso. Era de esperar. ¿Quién se arriesgaría con los Anbu pisándole los talones? Fue un problema para Takuma porque necesitaba algo para atraer a Youma a cometer un error que le diera justificación para seguir una línea de investigación para revelar secretos. ¿Qué pasa, Shinin Youma?, preguntó. Un grupo de mensajeros de la Tierra acaba de cruzar la frontera. Es el primero en los últimos días, dijo Youma mientras encendía un cigarrillo. El hombre o era un adicto sin ningún autocontrol, o estaba nervioso y quería calmarse. ¿Por qué compartir esta información conmigo, Shinin Youma?, preguntó Takuma a pesar de saber lo que el hombre quería. Su corazón empezó a latir con fuerza al sentir que la oportunidad estaba ante él. Youma estaba a punto de cometer un error. No deseo que les pase nada malo, pero quizás sería prudente seguirlos por si acaso. Existe la posibilidad de que aparezcan los bandidos. Sería un gran problema si logras atraparlos. ¿Ayudaría eso a aliviar la presión sobre Tokubetsu Jinin Fujita? La mirada de esperanza y sinceridad en los ojos de Youma cuando hizo la pregunta podría parecer repugnante cuando estaba rezando por la caída de su jefe, pero solo fue divertido para Takuma. Sí, sería útil atrapar a los bandidos. ¿Los detuviste?, preguntó. Desafortunadamente, no estaba ocupado con otras responsabilidades cuando llegaron al puesto de avanzada. Vine aquí para informarles en cuanto mis subordinados me lo informaron. Youma sacó media página de papel junto con un mapa local. Tengo su destino. Si se dan prisa y siguen el camino que he marcado en este mapa, podrán alcanzarlos en 15 o 20 minutos. Es un gran trabajo, Shinin Youma. Me iré enseguida, dijo Takuma, tan animado como le era posible para que sus intenciones quedaran claras a través de su máscara. Iré a informarle a Tokubetsu Jinin Fujita inmediatamente y organizaré un equipo de apoyo para que te siga. Te alcanzarán lo antes posible, dijo Youma, tirando su cigarrillo al suelo. Fue una trampa. Gracias por la información. Me voy, dijo Takuma antes de alejarse con el jutsu de desplazamiento corporal. No se quedó esperando a ver si Youma avisaría a Fujita o si reuniría un equipo de apoyo. Nada de eso iba a pasar. Todo esto era un intento de deshacerse de él. Durante su reunión nocturna, Renjiro había mencionado que el informe de Anbu podía prevalecer sobre cualquier informe que presentara el grupo investigador. A Youma claramente no le gustó eso y ahora intentaba eliminar ese informe encargándose de él. A Takuma no le importó. En cuanto sacó el cuchillo de la bolsa de pruebas, deseó a esos bandidos más que a nada. Mientras tuviera a esos agentes bajo su custodia, le daba igual lo que le pasara al puesto de avanzada. Takuma tardó unos 15 minutos en llegar hasta el trío de mensajeros que se habían detenido junto al camino para descansar a la sombra de los árboles. Se colocó cuidadosamente al otro lado del camino para observarlos y sus alrededores, esperando a que aparecieran los bandidos. Voy a hacer pis, dijo un mensajero mientras se levantaba para adentrarse en el bosque. Un minuto después, Takuma abrió los ojos de par en par e inmediatamente tejió sellos manuales para el jutsu de sentido de temblor de tierra. Liberación de la tierra. Existía una posibilidad real de que los agentes de Root, disfrazados de bandidos, estuvieran escondidos, y el mensajero que había ido a buscar ayuda corría peligro. Los numerosos asesinatos habían creado tensión entre los dos países y sus respectivas aldeas ocultas. Un solo asesinato más podría romper el delicado equilibrio entre ellos. Quizás ese era el objetivo de Root: sumir a la hoja oculta en el caos y aprovechar su momento de debilidad. Tenía que asegurarse de que no murieran más mensajeros inocentes. Al recuperar la información del jutsu, Takuma rió entre dientes. «Bastardos inteligentes», murmuró en voz baja mientras se levantaba lentamente.
El mensajero que había ido a orinar ahora se escabullía de alguna manera detrás de él. Sus ojos se cruzaron con los de otro mensajero, probablemente un ninja sensorial, que había sentido su presencia mientras los seguía. Pensó que le tenderían una emboscada mientras estaba distraído por los mensajeros, pero no pensó que le tenderían una emboscada los propios mensajeros. El ninja sensorial no hizo ningún movimiento sospechoso e incluso desvió la mirada naturalmente, como si no hubiera visto a Takuma, probablemente en un intento de asegurarse de que el ataque sorpresa de su compañero de equipo no fuera frustrado. Takuma tejió sellos manuales y se hundió en el suelo 2 segundos antes de que el agente que estaba detrás de él lanzara un kunai para impedirle escapar, pero falló al impactar contra el tronco de un árbol. El ninja sensorial se quedó paralizado durante medio segundo con ojos temblorosos mientras su mente se reconciliaba con sus sentidos. Se giró para empujar a su compañero en el último segundo antes de que 2 brazos que salieron disparados del suelo lo arrastraran al infierno. Al emerger Takuma del suelo, fue rodeado instantáneamente por 2 agentes de ROT. Era peligroso estar rodeado por ambos lados, pero se quedó quieto porque quería evaluar la situación. Fue atacado instantáneamente por ambos bandos. Se agachó para esquivar una espada que atravesó la caja de carga tras él. El segundo agente también le apuñaló con su espada, pero la desvió con un kunai y rodó para distanciarse. Los agentes estaban bien entrenados y no le dieron ni un respiro. El ninja sensorial acortó la distancia con un paso rápido mientras blandía su espada para acercarse. Takuma lo interceptó con su kunai, pero la hoja zumbante cortó limpiamente el metal del cuchillo. Kenjutsu, señaló, la rápida ejecución al inicio de la pelea indicaba confianza y competencia. Dio un paso en dirección contraria al filo de la espada y pateó al agente en la rodilla antes de empujarlo con ambas manos. Enseguida, el otro agente cargó con una rápida danza de espadas. Cada golpe conectaba con precisión, pero Takuma seguía moviéndose, asegurándose de que la espada nunca lo alcanzara. El agente prefería su pierna izquierda. Una lesión, quizás, pero que denotaba experiencia en combate más que debilidad. El Irijutsu podía curar a muchos, pero aún había cosas que no se podían arreglar por completo. O quizás era puramente psicológico. Una lesión que no se trató durante un tiempo y que se arraigó en la mente con el tiempo. Takuma miró hacia el borde del camino que atravesaba un bosque. El tercer agente que intentó emboscarlo estaba tejiendo sellos manuales para un ninjutsu. Estaba demasiado lejos para detenerlo, así que solo tenía que asegurarse de que el ninjutsu no lo alcanzara. El agente completó el elemento fuego, lanza llameante y apuntó a su objetivo. Este se movía con libertad mientras esquivaba una danza de espadas. Solo necesitó un segundo de tiro certero para abatirlo. Allá, el objetivo se alejó de su compañero, dándole suficiente espacio para lanzar, donde su compañero recibiría un daño mínimo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar la lanza, el objetivo se movió con una agilidad alarmante, interponiéndolo entre ellos. El agente chasqueó la lengua y reajustó la puntería, pero el objetivo nunca se situó en una posición despejada. Hubo oportunidades instantáneas en las que podría haber sido alcanzado, pero su compañero siempre estaba en el radio de daño. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el objetivo había planeado deliberadamente sus movimientos para asegurarse de que nunca hubiera un tiro limpio. Lograr eso mientras esquivaba activamente a otro agente era, como mínimo, difícil. Miró la lanza de fuego. Las llamas se estaban volviendo inestables. El fuego consumía el chakra, vertiéndolo como combustible. Ya había perdido casi la mitad de su capacidad destructiva y explotaría en su cara cuando no hubiera suficiente chakra para mantener las llamas unidas. Desactivó su jutsu con seguridad y desenvainó su espada. No solo había desperdiciado chakra, sino que también había desperdiciado una oportunidad en la que podría haber estado presionando al objetivo con su compañero en lugar de quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Takuma notó que el agente había desmantelado su jutsu e inmediatamente dio un salto gigante hacia atrás, ahora que no necesitaba mantener al otro agente como rehén para mantenerse a salvo. Tiene mala puntería, pensó. El agente no se había movido ni un segundo. Habría sido difícil evitar la lanza de fuego si se hubiera movido para compensar sus movimientos, pero se quedó quieto con los pies plantados. Podría significar que no tenía buena puntería. Takuma tenía una estrecha relación con su enemigo. Hasta hace muy poco, también tenía mala puntería. Miró a sus 3 oponentes. Todos llevaban espadas. Eso tenía que cambiar, porque trabajaba mejor cuando podía acercarse. Hizo sellos manuales, y una esfera de agua burbujeante, del tamaño de una pelota de béisbol, se formó en su palma. Apuntó el orbe a uno de los agentes mientras intentaban rodearlo.
Una cadena brotó del orbe y se enroscó alrededor de la espada del agente antes de que pudiera reaccionar. Arrojó el orbe al suelo, anclando la cadena en ese punto. Liberación de agua. Unión de cadenas fluidas era uno de los ninjutsus de utilidad de rango C que había aprendido por sugerencia de Tapir, el instructor maestro Ambu. El jutsu podía crear cadenas que se podían sujetar o anclar a cualquier punto. Las cadenas eran sorprendentemente fuertes para un jutsu de rango C. Cuanto menor era el número de cadenas, más fuertes eran. Takuma le lanzó una etiqueta explosiva al agente, quien no tuvo más opción que dejar su espada encadenada y saltar fuera del radio de explosión. Está bien, pongámonos a trabajar. El agente saltó antes de que la explosión lo alcanzara. 2 segundos después, oyó otra explosión. Miró para verificar la posición de su compañero a través del polvo inestable de la explosión. El objetivo se abalanzó sobre él a través del polvo. Evidentemente, por eso le habían quitado la espada. Era claramente el objetivo de un ataque posterior. El agente se cruzó de brazos cuando el puño se estrelló contra su brazo. Se le quebró la garganta al sentir la fuerza que le subía por el brazo. Era demasiado potente. En cuestión de segundos, intercambiaron más de una docena de golpes. El objetivo era rápido y ágil, lo que dificultaba esquivar sus golpes, pero el agente logró bloquear casi todos, y eso fue un error. El agente sintió que le temblaba la rodilla izquierda. Había recibido 2 golpes allí con tanta fuerza que lo sentía. No dudaba de su resistencia. El objetivo era simplemente demasiado fuerte. Adepto al taijutsu. Físicamente fuerte, sintiendo que el objetivo iba a ser un oponente duro, abrió la boca para compartir información cuando el objetivo de repente atacó. El agente volvió a cruzarse de brazos para recibir un golpe y contraatacó de inmediato. El primero le impactó en los brazos, y justo cuando estaba a punto de contraatacar, una fuerza incomparable a la anterior atravesó su guardia y una agresiva explosión de chakra impactó su cuerpo. Fue un aumento. Su rodilla izquierda casi cedió al tambalearse hacia atrás. Sintió que le faltaban fuerzas al retroceder unos pasos más para distanciarse. Pero un agente Ambu no iba a darle una oportunidad así. El objetivo acortó distancias en un instante, con el puño ya preparado. El agente solo pudo observar cómo se acercaba a su rostro. Desde que Takuma aprendió el jutsu clon de sombra, su vida se vio significativamente influenciada por este. Había dedicado la mayor parte de su entrenamiento a sus clones mientras él se ocupaba del trabajo. La mayor parte de su tiempo de entrenamiento se dedicaba exclusivamente a la fuerza física y el acondicionamiento, ya que los clones no podían desarrollar músculo. El equipo lastrado que le regaló Migai había sido revolucionario. Se había vuelto anormalmente fuerte en poco tiempo, lo que, sin querer, solucionó un problema que desconocía. Sus golpes normales no eran muy contundentes. Tenía que depender de su aumento de chakra para causar un daño considerable. No habría sido un problema si fuera un luchador a distancia, pero para su estilo de combate, sus opciones cuerpo a cuerpo debían ser armas definitivas. Dedicando tiempo cada mañana a la fuerza física y el acondicionamiento, había logrado volverse más letal en el combate cuerpo a cuerpo. Ya no necesitaba su aumento de chakra para dar un golpe. Era solo una ventaja. ¿Ese es uno de ellos, o no?, pensó Takuma mientras se disponía a rematar al agente tambaleante. Vio algo de reojo y retrocedió de inmediato antes de que otro agente pudiera cortarle la cabeza. No tuvo tiempo de detenerse y saltó mientras maniobraba su cuerpo paralelo al suelo mientras una lanza de fuego pasaba zumbando bajo él. Sintió el calor de las llamas. Para cuando se puso de pie, un agente estaba a un paso de él. Sus miradas se cruzaron cuando el agente agachado blandió su espada en un amplio arco. Takuma retrocedió un paso más rápido de lo que el agente podía blandir su espada. No era solo fuerza, también se había vuelto más rápido. Su mirada rebotaba entre el agente, su espada y sus 2 compañeros. Exhaló mientras su mente se afanaba en analizar el siguiente movimiento. ¿De dónde vendría el siguiente golpe de espada? El agente soltó repentinamente la espada al final de su trayectoria y asestó un puñetazo veloz con la otra mano. Takuma, medio segundo tarde, levantó rápidamente su bloqueo, pero en lugar de golpearlo, el agente lo agarró del brazo y aprovechó el impulso para lanzarlo. Le tomó apenas un par de segundos estabilizarse, pero otro agente ya estaba detrás, listo para atacar. Apenas logró bloquear otro golpe de espada, pero su kunai se le escapó de la mano. Se inclinó para esquivar una estocada y sintió que el elástico que sujetaba su máscara tiraba al rozarla, dejando una marca en la dura superficie. Algo ha cambiado, pensó mientras se alejaba del alcance de la espada. Uno de los agentes levantó la mano. Una señal. La formación cambió.
Dos agentes permanecieron cerca de él mientras otro se distanciaba. Se estaban poniendo serios. Uno de los dos le dio una patada en el estómago. No le dolió mucho, pero volvió a moverse contra su voluntad. Al menos, se dirigía a un lugar alejado de los agentes. Le daría tiempo para preparar su siguiente movimiento. Una esfera de fuego explotó a sus pies en cuanto aterrizó. Claro que no iba a ser tan fácil. Takuma atravesó cajas de carga llenas de mercancías y se estrelló contra un árbol tras él. Ignorando el dolor, saltó de inmediato unos instantes antes de que otro orbe de fuego se estrellara contra el árbol antes de explotar. El árbol se quebró mientras sus restos caídos ardían por el intenso calor y las llamas. Lanzamiento de fuego. Fox Fire. Era un jutsu que había usado cuando luchó contra Bishop. Permitía al usuario controlar varios orbes de fuego que podían incendiar objetos al contacto, y cada orbe podía explotar a voluntad. Era un ninjutsu desagradable que le habría gustado aprender si se le hubiera dado bien el elemento fuego. Takuma tejió sellos con las manos para crear una esfera de agua del tamaño de un melón que surgió de repente. Liberación de agua. Onda de agua espiritual. El agente que controlaba los orbes de fuego era el mismo que había intentado alcanzarlo con la lanza de fuego 2 veces. Los 7 orbes de fuego giraban a su alrededor como satélites, 2 de los cuales se desviaron de su órbita y se dirigieron hacia él. Levantó la mano como si fuera un arma y disparó 2 veces seguidas. Las diminutas balas de agua impactaron en los orbes de fuego, activándolos prematuramente. Debido a su naturaleza explosiva, el chakra dentro de los orbes siempre estaba excitado. Una fuerza externa lo suficientemente fuerte podría desestabilizar el chakra excitado si lograra penetrar en su interior. El jutsu se creó teniendo en cuenta esa debilidad, por lo que la capa exterior de llamas era lo suficientemente fuerte como para absorber el impacto. Sin embargo, el agua venció al fuego, especialmente cuando el chakra de la naturaleza del agua se concentró en una pequeña bala de agua diseñada para penetrar. Tienes mala puntería, por eso te quedas quieto, pensó y disparó 3 tiros más sin parar. El agente apartó rápidamente 2 de sus orbes, pero mover varios objetos a la vez era difícil. Takuma lo sabía mejor que nadie, pues había entrenado incansablemente para mover sus tentáculos con fluidez. La tercera bala impactó en el orbe, haciéndolo explotar. El agente se movió rápidamente y saltó, pero aún así fue alcanzado por la explosión. Para su crédito, logró mantener todos los demás orbes intactos. No por mucho tiempo, murmuró Takuma mientras preparaba su arma para otro disparo. Antes de que pudiera disparar, otro agente apareció ante él como un rayo. Cambió ligeramente la puntería y disparó 2 veces contra el agente, quien cortó las balas con su espada. Impresionante, pensó Takuma mientras esquivaba la espada que vibraba con Kenjutsu. ¿Prefieres tu pierna izquierda? En cuanto el agente adelantó la pierna izquierda, Takuma lo clavó de golpe y le asestó un puñetazo reforzado en la rodilla. El hueso se movió bajo sus nudillos. Le dificultaría un poco el movimiento, lo suficiente como para apuntarle a la cabeza y matarlo de un disparo. Preparó la mano que sostenía el arma contra el agente, pero en el momento de disparar, este le apartó la mano de un manotazo, haciendo que la bala de agua fallara por completo. A pesar del dolor, con un gruñido, el agente le dio un puñetazo en la cara a Takuma. Su máscara absorbió la mayor parte del golpe, pero recibió un golpe parcial detrás de la oreja, aturdiéndolo lo suficiente como para perder el control del jutsu. Pero Takuma ya estaba acostumbrado a ello después de recibir más patadas en la cabeza de las que podía contar. Ellos vienen. Un grupo de agentes de Rod no perdería una oportunidad como esta, pero él se quedó quieto hasta el último momento para estabilizar su equilibrio interno. Y entonces empezó. Takuma se movió lo más rápido posible para escapar de los orbes de fuego zorro que lo perseguían. Recorrió casi todo el ancho del camino de un solo paso, pero los orbes lo siguieron sin flaquear, por lo que se detuvieron un momento y los orbes se precipitaron hacia él. Justo antes de que se acercaran, inyectó chakra en sus piernas y se elevó hacia el cielo, superando la altura del dosel del bosque circundante. 3 orbes explotaron, abriendo cráteres en el camino. Sacó unos kunai etiquetados y se los arrojó a la gente que controlaba los orbes. En cuanto aterrizó, esquivó una espada zumbante y logró evitarla con solo un corte profundo y ardiente en el brazo. El agente con Kenjutsu intentó barrerle los pies, así que saltó hacia atrás para alejarse, pero un segundo agente lo agarró por detrás.
Golpeó su cabeza hacia atrás contra la cara de la gente, no aflojó ese agarre como de tornillo de banco ni un poco, pero sí le permitió a Takuma girar y empujar a la gente hacia el camino del orbe de fuego de Zorro, aflojando su agarre lo suficiente para que se armara con 3 kunai. El agente lo soltó inmediatamente y saltó para no ser apuñalado. Takuma moldeó su chakra y lanzó el primer kunai al orbe de fuego Zorruno, obligándolo a explotar. El agente saltó a tiempo para evitar el mejor, liberando a Takuma para lanzar el segundo al orbe de fuego Zorruno, específicamente a uno de los orbes restantes. El último se lo lanzó al agente que había estado usando Kenjutsu constantemente desde el principio. Por supuesto, quedó cortado por la mitad, pero el chakra detrás del kunai impulsó los pedazos hacia adelante. Uno cortó al agente por encima del ojo, cegándolo parcialmente. Takuma comenzó a tejer sellos manuales al instante. Terminó al mismo tiempo que el agente que lo había agarrado antes. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Los elementos opuestos chocaron entre sí. La ola extinguió la gigantesca bola de fuego y vertió agua hirviendo a presión sobre el agente, quien gritó de dolor al ser escaldado. Takuma sintió que estaba en un punto de inflexión al correr hacia la niebla de vapor creada por el impacto del ninjutsu. 2 de los agentes se encontraban en situaciones que podía aprovechar. Y una vez que se deshiciera de ellos, sería fácil lidiar con el restante. Oyó un silbido y alzó la vista para ver una lluvia de finas flechas de fuego cayendo sobre él. Inmediatamente cambió de rumbo, saltó y rodó hacia un lado antes de ponerse de pie y cargar hacia adelante mientras más flechas caían sobre él. Derritieron la tierra y dejaron marcas de quemaduras. Justo cuando creía haber esquivado con éxito las flechas de fuego, la niebla se disipó y el agente de Kenjutsu emergió con una espada brillante. Takuma abrió los ojos de par en par al ver que la herida supurante en la frente del agente había sido cauterizada. Esa espada era peligrosa. Tenía que evitarla a toda costa. El agente blandió su espada aunque no estaba a su alcance. Una corriente con forma de media luna cortó el aire hacia él. Takuma actuó por instinto y lanzó un aumento de segunda forma. Las 2 fuerzas colisionaron y se consumieron mutuamente, pero el Kenjutsu finalmente ganó, dejando numerosos cortes superficiales por todo su cuerpo. Otro corte y un aumento de segunda forma chocaron, y recibió varios cortes más. El agente no soltó un tercer cúter. En cambio, su espada comenzó a brillar con más intensidad. Sin dudarlo, Takuma tejió sellos manuales y golpeó el suelo con la mano. Lanzamiento de la tierra. Cúpula de la tierra. El jutsu tenía una función que permitía al usuario inyectar chakra adicional, fortaleciéndolo para resistir más daño de lo normal. Takuma tenía todo el chakra que se pudiera desear, así que lo vertió libremente como una cascada en las paredes de la cúpula. La espada del agente brilló cegadoramente y tembló en su agarre mientras más chakra se vertía en ella. El cortador cargado no hizo ningún ruido hasta que se estrelló contra la cúpula. Takuma sintió una sacudida cuando violentas vibraciones penetraron la cúpula, recorriendo su cuerpo, sobre todo sus brazos. Sonrió con terquedad. La cúpula resistiría, se dijo. La cúpula de tierra no era un jutsu defensivo especialmente potente, y aún así le tenía un gran apego. No era alguien que usara ninjutsu defensivo a menudo. De hecho, lo dominaba un poco, pero las pocas veces que lo había usado, la cúpula de tierra siempre lo había protegido. El cortador continuó avanzando hacia las paredes de la cúpula hasta que tanto él como la pared explotaron. Takuma fue lanzado hacia atrás con la mano rugiendo de dolor, pero la cúpula había recibido la mayor parte del impacto. Soportó el dolor e intentó levantarse cuando un enorme puño llameante se hundió en el techo de la cúpula, llenándola de llamas y golpeando a Takuma simultáneamente. El agente vertió una gran cantidad de chakra en el jutsu para asegurar el resultado. Y justo cuando creía no percibir movimiento, un puño emergió de las llamas y lo golpeó. El agente parpadeó y, de repente, ya no miraba el caos ardiente del domo, sino el cielo azul y nublado. El dolor lo azotó de repente y abrió la boca para gemir, solo para descubrir que no podía mover la mandíbula. Estaba completamente destrozada. Sentía varios dientes flojos con la lengua y un fuerte sabor a sangre. El dolor era agonizante, pero había sido entrenado para soportar mucho más, así que se levantó y se quedó atónito al ver de repente las cajas de carga destrozadas. No se suponía que estuvieran cerca de él. Miró hacia adelante y vio a sus compañeros a lo lejos. Cuando llegó hasta aquí, bajó la mirada hacia sus brazos. Le temblaban, al igual que las piernas. La comprensión lo golpeó. Lo habían dejado inconsciente. Takuma, quemado y chamuscado como estaba, salió de la cúpula de tierra.
Se sacudió las brasas de los brazos y la ropa mientras observaba a los agentes, que se movían cautelosamente en formación. Tal como estaban las cosas, confiaba en que podía matarlos. Nunca dudó de ello. Desde el momento en que intercambió los primeros golpes, supo que eran duros, pero no algo que no pudiera soportar. Pero podría derrotarlos sin matarlos, porque ese era el objetivo final. 3 agentes Road muertos más serían un buen registro, pero Amami solo podría extraerles información si estaban vivos. Tenía que capturarlos vivos. La muerte no era una opción. Para bien o para mal, no estaba realmente preparado para capturar vivos a sus oponentes. Desde el día en que se convirtió en luchador del anillo, Takuma se dedicó al arte del martillo. Incluso su genjutsu, que había intentado perfeccionar, se había convertido en un arma contundente. Fuerza abrumadora. Si no podía capturarlos vivos mediante tácticas y estrategias, entonces solo necesitaba la fuerza bruta. Hacer que la idea de luchar contra él fuera tan inútil que no tuvieran más opción que dejar que él decidiera si salían de la pelea vivos o muertos. Eso por sí solo era más fácil decirlo que hacerlo. No era un Chunin, y todos parecían combatientes de nivel Chunin hipercompetentes como él. Sin embargo, se decía que Chunin era el rango más amplio. Los Chunin de menor rango apenas eran más fuertes que los Genin, y los de mayor rango que no podían igualar a un Chunin seguían siendo muy diferentes. Todo lo que necesitaba hacer era aplastarlos. Lanzamiento de la tierra. Lanza de la tierra. Liberación de la tierra. Lanza de la tierra fue como abrir el tapón del fondo de una piscina. Un flujo constante de chakra se mezcló, transformó y se extendió por cada rincón del cuerpo. Takuma sintió que sus huesos se fortalecían, sus músculos se densificaban, e incluso vio cómo su piel se tornaba del color del cielo nocturno. Cada vez que usaba el jutsu en el entrenamiento, sentía una sensación de poder imbuyéndose en su cuerpo. Los cautelosos agentes de Road se pusieron en alerta al instante. Takuma supo que había traspasado la barrera. Casi cualquier jutsu podía usarse para matar si las condiciones eran propicias, pero la mayoría de los jutsus de rango D, y hasta cierto punto, incluso los de rango C, no se consideraban letales. Esto cambió con los jutsus de rango B. Todos los ninjutsu ofensivos de rango B eran armas letales. Los Chunin que conocían los jutsus de rango B intentaban terminar las peleas sin usarlos, ya que usarlos justificaba que el enemigo también los usara. Esto aumentó instantáneamente la intensidad del combate, por lo que evitar a los grandes era una forma de mantenerse a salvo. Claro que siempre había excepciones. No había reglas estrictas en las batallas a vida o muerte. Algunos shinobi seguían la escuela de combate que creía en comenzar con ninjutsu de rango B como táctica de ataque y arrollador. Algunos los usaban cuando sabían que su oponente no podía. Otros, como Bishop, no soportaban que sus egos se vieran heridos y los usaban para intentar defender su orgullo. El suelo bajo los pies de Takuma crujió al moverse. Los agentes se movieron con la misma rapidez y cambiaron su formación. Su espadachín se movió lateralmente y agarró la espada que había estado previamente atada al suelo por la cadena de agua de Takuma. En el momento en que la agarró, esta cobró vida, dejando un rastro tenue en su camino hacia la decapitación de Takuma. Bloqueó el ataque directamente con el brazo. En cualquier otra situación, la acción habría sido como pedir una amputación, pero el impacto provocó chispas, acompañadas del agudo roce de la hoja contra la piedra. Takuma apuntó al hígado con un golpe al cuerpo. El agente lo bloqueó interponiendo el brazo, pero la fuerza lo atravesó y le dejó sin aire. Casi dejó caer la espada al entumecerse el brazo al instante. El agente fulminó con la mirada a Takuma mientras este rugía de dolor y le propinó una patada en el estómago, enviándolo contra un árbol que se partió en dos. Inmediatamente, rodó hacia atrás cuando el agente apareció frente a él. La espada atravesó el tronco, cortando el resto del árbol por la mitad. Su otra espada se movió con la misma velocidad y atravesó el tronco como si nada. Takuma derribó al agente con 2 patadas rápidas antes de asestarle un puñetazo en la cabeza. El agente, incapaz de moverse, se dejó caer. El puño atravesó otro árbol, haciendo que el tronco explotara. El agente rodó hacia atrás mientras el pie de Takuma abría un cráter en el suelo. Cada golpe dejaba destrucción a su paso. Sin embargo, Takuma era el único que causaba daño. Sabía que no podía permitir que el agente cargara con el kenjutsu que atravesaba sus espadas. Los cortadores que había usado para cortar la cúpula antes podrían atravesar las defensas de lanza de tierra, dejando un daño superficial que podría convertirse en un problema si se acumulaba. Por supuesto, el agente también lo sabía e intentaba retroceder para ganar espacio. Takuma no iba a permitir que eso sucediera, pero el agente no estaba solo.
Un cono de fuego que iluminó su lugar lo obligó a retroceder. El agente que había expulsado de la cúpula de tierra se reincorporó a la batalla. Tenía la mitad inferior de la cara hinchada y magullada, pero parecía ileso. La píldora del soldado, pensó Takuma cuando vio las venas en la frente del hombre y el brillo de su piel. Los brazos del agente estaban envueltos en llamas. Cuando Takuma intentó acercarse al agente de Kenjutsu, otro chorro de fuego lo obligó a retroceder. Miró al tercer agente, que parecía estar a la espera. Ahora que había usado la lanza de tierra, ellos también tomarían represalias. Al menos uno de los agentes debía conocer un jutsu de rango B. Si estuviera en su posición, crearía una situación en la que no podría evitar lo que planearan lanzarle. Dos de ellos lo confrontarían mientras el otro estaría atento a cualquier oportunidad. Pero, si todos ustedes no pudieron conmigo antes, ¿qué les hace pensar que dos de ustedes pueden hacerlo ahora? Abandonando al espadachín, Takuma se enfrentó al segundo agente de frente. Golpeó con los nudillos el puño llameante del agente. Otro choque provocó que el suelo a su alrededor se agrietara. Sus nudillos chocaron, y al tercer impacto, las llamas alrededor del brazo del agente explotaron, inundando a Takuma con su calor. El agente rodó para esquivar una patada en el pecho. Aunque no podía ver a Takuma a través del fuego, sabía que un ataque exitoso no lo detendría. Takuma salió corriendo del fuego ileso y se dirigió directo hacia el agente, listo para abatirlo. Las llamas en los brazos del agente rugieron como si les hubieran inyectado gas antes de que se concentraran en su puño. Takuma lo notó, pero no se detuvo, pues confiaba en salir ileso. Sin embargo, el agente no le apuntó a él, sino al suelo, que explotó, haciendo que Takuma perdiera el equilibrio. Takuma sintió que la fuerza del jutsu que el agente estaba usando lo envolvía. No le dolió nada, pero sintió que la lanza de tierra le absorbía más chakra para mantenerse despejado. Gritó alguien. Takuma no supo quién lo dijo, pero inmediatamente intentó agarrar a la gente como escudo, pero falló. 4 kunais marcados se le clavaron en el cuerpo, solo para rebotar en su piel endurecida. Los marcados explotaron de todas formas, y la fuerza colectiva lo lanzó por los aires. No le dolió, pero volvió a sentir el arrastre de chakra. Levantó la vista para seguir a los agentes, solo para ver a dos. ¿Dónde estaba el tercero? En ese mismo instante, el espadachín se dispuso a decapitarlo con su espada aumentada, mientras que la espada normal en su otra mano le cortaba la espalda. Ninguno de los dos logró causar daño, pero sintió que sus reservas de chakra se reducían una vez más. Se giró para ver al agente de Kenjutsu y notó que sus dos espadas habían dejado de brillar. Takuma no creía haber usado demasiado chakra. Debía ser porque había recibido demasiado daño. Esta era la oportunidad perfecta para rematarlo. Solo necesitaba unos cuantos golpes buenos y no letales para abatirlo definitivamente. Takuma se abalanzó sobre él. Sin su kenjutsu, el agente no representaba una gran amenaza. Takuma le asestó una patada mejorada en la pantorrilla para inutilizar su juego de pies, y luego lanzó una serie de puñetazos normales al hígado, riñón y cabeza para noquearlo sin poner en peligro su vida de inmediato. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando Takuma sintió que la temperatura a su alrededor subía repentinamente. Miró hacia atrás y vio una bola de fuego con forma de cabeza de dragón dirigiéndose directamente hacia él. La reconoció al instante porque era el ninjutsu de rango B más popular de la hoja oculta. Liberación de fuego. Jutsu del gran dragón de fuego. No podía creerlo. Estaban sacrificando a uno de los suyos para eliminarlo. Se había dado cuenta de los métodos de Root desde que se unió a la iniciativa de Itachi y obtuvo acceso al conocimiento del departamento sobre Root. Sacrificar agentes no era algo inaudito, pero era poco común porque no había agentes en cantidades ilimitadas. Cada uno era de un valor considerable, especialmente después de su excomunión del pueblo. Sacrificar agentes era para una misión que requería éxito a cualquier precio. Matarlo, bajo cualquier circunstancia, no debería haber sido algo por lo que tuvieran que sacrificar a un agente. Si hubieran pensado que iban a perder, habrían intentado escapar antes de recurrir a la opción nuclear. Mierda. Takuma se enfrentó a la cabeza del dragón, adoptando una postura que apretó el puño y derramó chakra por su brazo derecho. Si bien había dominado la lanza de tierra para que fuera viable en combate, el jutsu requería que fluyera chakra por todo su cuerpo constantemente. Sin considerar la gran cantidad de chakra que requería, el otro obstáculo era que dificultaba enormemente el uso de otros jutsus. Usar otros jutsu le obligaba a dividir la concentración necesaria para mantener activa la lanza de tierra. Había progresado bastante, pero la probabilidad de fallo seguía siendo demasiado alta.
Ante el ninjutsu de rango B, no podía arriesgarse a perder la protección de lanza de tierra. Sobre todo sabiendo que, incluso huyendo a toda velocidad, no podría protegerlo. Las defensas del jutsu estaban diseñadas para resistir cualquier ataque por debajo de cierto umbral, que era considerablemente más alto que cualquier jutsu de rango C, pero no tan alto como resistir un jutsu de rango B que usara todos sus recursos en un ataque de una sola carga. Iba a recibir daño de todas formas. Sin embargo, había un jutsu que podía usar con una probabilidad de éxito perfecta. El brazo de Takuma comenzó a brillar azul al acumularse una cantidad desmesurada de chakra. El color de la armadura de la lanza de tierra en su brazo derecho se oscureció al comprimir más chakra en un espacio más pequeño. Todo ese chakra fluyó entonces a su puño. Iba a lanzar un jutsu de rango B con el ataque de carga única más potente que tenía. No lo consideraba una forma especial como el aumento de segunda forma a distancia, pero incorporaba todo lo que sabía sobre teoría de chakra y transformación de forma. Aumento de chakras. Golpe total normalmente, le habría destrozado el brazo, pero como lanza de tierra reforzaba cada parte de su cuerpo, podía controlar la cantidad de chakra que fluía por su brazo. Si el umbral de defensa de lanza de tierra era inferior al de un jutsu de rango B, solo necesitaba reducir el daño del ataque a ese umbral. El pequeño puño chocó contra la cabeza del gran dragón, provocando un rugido atronador. El jutsu de rango B era mucho más poderoso que su aumento y lo ahogó casi de inmediato, pero no antes de que la fuerza concentrada atravesara la cabeza del dragón y perturbara su núcleo. El chakra excitado que contenía el fuego se deshizo, y el fuego concentrado se dispersó. Una ola de fuego al rojo vivo lo inundó. Takuma sintió que su corazón latía cada vez más rápido a medida que el calor consumía sus reservas de chakra. Lanza de tierra luchaba por mantener el ritmo usando su chakra como fuente. El fuego lo consumió todo, incluso su visión, mientras la luz cegadora del jutsu envolvía su vista. Tiene que estar muerto. El agente que había usado el jutsu de rango B se sentía exhausto, pues este le había absorbido la mayor parte de su chakra. Observó los árboles en llamas a su alrededor. El bosque circundante estaba sano, lo que reducía las posibilidades de un incendio, pero el humo ascendente sin duda llamaría la atención. Pronto, los shinobi llegarían a su ubicación, y en su condición, sus posibilidades de escapar o sobrevivir serían bajas. Miró a su compañero, que no tenía buen aspecto. Necesitaban escapar antes de que se le pasara el efecto de la píldora al soldado y su condición se desplomara. Necesitamos que, algo salió disparado de la llamarada. Miró con sorpresa y horror al ver a Lambu descender del cielo hacia la ubicación de sus compañeros. No solo estaba vivo, sino que parecía ileso gracias al elemento tierra. Lanza terrestre. ¿Cómo? Se preguntó. Su ninja sensorial les había informado que su objetivo tenía grandes reservas de chakra, pero no entendía cómo aún mantenía un jutsu famoso por drenar chakra como ningún otro. En cuanto vio a su compañero caer de una sola patada en la cara, se dio la vuelta para escapar. Habían perdido su última oportunidad. No tenía sentido quedarse. Tenía que escapar y reportarlo. La voz del objetivo retumbó junto a su cabeza. Uno de los tuyos se me escapó antes. Por suerte, tú no eres ese tipo. El agente se puso rígido al oír la voz cerca de su oído. Recibió un ataque tan fuerte que su visión se cuadruplicó al instante y le dieron ganas de vomitar de vértigo. Sabía que todo había terminado e intentó activar su sello, pero su cabeza fue aplastada contra el suelo 2 veces, lo que le hizo perder el control de su chakra. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había fracasado en la misión, y en cuanto despertara, estaría poniendo en peligro a Root. Fin del capítulo.